como el día también que celebran en febrero, ¿verdad? Hay un día que celebran en febrero en donde todo el mundo también corre a las tiendas a comprar flores. Pero bendecimos a las madres, amén, porque la Biblia dice que ellas son las dadoras de vida, ¿sí? Y si no fuera por nuestras mamacitas no estaríamos aquí nosotros. Nadie de nosotros estaríamos aquí. Pero gracias al Señor por nuestras madres. Algunos tal vez no las tengan ya, ¿sí? Otros tal vez las tengan, pero tal vez no se acuerdan de ellas. Pero qué bueno que al menos hay un día, ¿verdad? El cual han dedicado para las madres. Así es que la bendecimos. A las que nos ven tal vez por la internet también la bendecimos en el nombre de Jesús. Yo quiero aprovechar de que usted está de pie, ¿sí? Y que tome su Biblia. Vamos a leer un poquito la Biblia. Prometo no quitarle mucho tiempo, ¿sí? Bendecimos a nuestros pastores donde quiera que estén. A lo mejor nos estén viendo o si nos miran después, ¿verdad? Pero los bendecimos y que Dios les traiga con bien de regreso. Yo sé que ya muchos ya les extrañan. Muchos ya los extrañamos porque aunque sea nuestro pastor, aunque no esté aquí, lo extrañamos. Digo, para los que logran entender que un pastor es como una madre y a la vez un padre, porque Él nos engendra la vida de Dios a nosotros. Él nos engendra la vida de Dios y Dios los ha levantado para que sean dadores de vida. Si no porque son hombres, quiere decir que no transmiten vida, pero la vida que ellos transmiten para nosotros es una vida espiritual. Así es que los bendecimos a todos los ministros de Dios que dan vida a su congregación, a sus ovejas, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y a cada uno que Dios les ha puesto en las manos, en el nombre de Jesús los bendecimos. Así es que vaya conmigo al libro de capítulo de Lucas. Antes vamos a hacer una palabra de oración. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Lucas capítulo 8. Ahí téngalo. Después le doy el versículo. Amén. Gloria a Jesús. Padre, bendecimos tu nombre hoy. Te damos, Señor, a ti toda la gloria y toda la honra. En esta mañana, Señor, recibe la Padre de parte nuestra, Señor, para ti, Dios mío, dándote a ti, Señor, en esta mañana las gracias por esta oportunidad y este privilegio que nos has dado hoy día de estar reunidos y congregados, porque somos tu familia, somos, Señor, una familia, Señor, hijos de un Dios que es amor, que es paciente, que sabe esperar y que tiene paciencia para que todo se lleve a cabo en tu tiempo. Gracias, Señor, te doy por cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor, los que nos ven por la internet, Señor, los bendecimos en tu nombre precioso y declaramos tu bendición sobre los que estamos aquí, Señor, dándote las gracias. Permite, oh Dios mío, que aprendamos y que nos llevemos, Señor, algo, Señor, de parte tuya hoy para nuestra vida, para que por ella, Señor, sea bendecida nuestra vida. En el nombre glorioso de Jesús, pongo este pueblo en tus manos, pongo mi vida en tus manos, para que tu Espíritu me guíe, Señor, en la palabra que hoy, Señor, traes para este pueblo. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios. Ahora puede tomar su lugar. Amén. Tenemos un buen tiempo. No le quiero quitar mucho tiempo porque me parece que algunos en la tarde van a tener una comida especial por ahí, yo no sé, ¿verdad? Ahí vamos a ver a quiénes escogemos para que... Las hermanas quieren que hoy se les cocine, así es que no sé cuántos se apuntan, cuántos varones se apuntan. 1, 2, 3, ¿sí? Ahí eran otros ya 4, ahí irán otros ya anotándose para servirle a las hermanas. Así que las hermanas hoy nada más se van a sentar y por una vez en el año, sí, la única vez en el año, hoy se van a sentar las hermanas a vernos cocinar. Sí, sí,
Esperemos, ¿verdad?, que no les haya daño a la comida. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Yo quiero compartir un tema con usted, darle una palabra que se llama una persona con determinación. Voy a ser un poco breve. Una persona con determinación es el nombre que le puse a mi tema. Así es que espero que a usted le sirva. Amén. Vamos a estar viendo algunos ejemplos de personas que han sido con decisiones determinadas en su vida, en la palabra de Dios. Amén. Yo buscaba en el diccionario el significado de la palabra determinación y dice lo siguiente: es acción de acordar o decidir una cosa. Valor ante los peligros o dificultades. Decisión firme que alguien toma. Resolución, decisión, iniciativa, audacia, osadía, valor y de nuevo. Es una palabra con mucho significado. Entonces, quiero darle esta palabra hoy día a usted para que aprendamos un poco más y entendamos, ¿verdad?, si nosotros somos personas con determinaciones o no. Una persona, fíjese usted, con determinación le hace ser segura de sí misma. Hablando mujer y hombre. Una persona con determinación le hace ser segura de sí misma. Porque cuando alguien, hermano, carece de seguridad es porque no es una persona con determinación en su vida. Pero la determinación en una persona le hace ser segura de sí misma. Y no anda diciendo o pidiendo a veces opiniones. Mira, ¿crees tú que está bien lo que yo he pensado hacer? ¿Crees tú que está bien la decisión que he tomado hacer? Entonces es bueno pedir consejos, pero a la vez cuando alguien dice yo lo quiero hacer, yo lo voy a hacer. Esa es determinación de una persona. Y cada vez que va a tomar una decisión en algo, sabe por qué es una persona con determinación para hacer las cosas. Es alguien que decide enterrar el pasado. Es una persona con determinación, alguien que decide enterrar el pasado y ya no como el pueblo de Egipto que salió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿verdad? Que salieron, pero ellos no decidieron enterrar el pasado y añoraban volver al pasado. O sea, era un pueblo que no estaba determinado, tal y como Dios les dijo que quería llevarlos a una tierra de bendición. Pero ellos estaban tan acostumbrados a vivir en la vida que vivían que no querían salir del pasado. No había determinación en ellos, entonces eso causó que el pueblo no llegara a donde Dios le había destinado. ¿Por qué? Porque ellos añoraban, querían estar de donde Dios los había sacado. Y fíjese que hay personas que podrán estar en una iglesia, pero anhelando estar allá, afuera. Anhelando estar allá de donde Dios los sacó. Entonces eso no se llama determinación. Esa es una persona que todavía no ha soltado su pasado y quiere estar agarrado a él. O quiere regresar. O alguien que está con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Es una persona que no tiene determinación de lo que quiere hacer en su vida. Y la determinación en nosotros es muy importante. Porque eso nos lleva a nosotros a ser firme en lo que queremos. Es alguien que mira hacia adelante. Y como el pueblo, que salió de Egipto, que miraban hacia atrás otra vez. Cuando uno mira hacia atrás es muy peligroso porque el pasado está ya nada más esperando que alguien regrese, que alguien mire lo que hacía, que se acuerde de lo que se gozaba en el pasado.
Y una persona con determinación es alguien que no mira hacia atrás, mira hacia adelante. No se queda en el estancamiento. Una persona con determinación sabe que tiene que caminar y avanzar en su vida. Sea lo que sea que haya vivido o esté viviendo, sabe que tiene que seguir. Porque el agua, hermanos, que no corre, usted sabe lo que le pasa. Cuando el agua se estanca, ¿qué pasa? Viene todo tipo de animales a contaminar el agua. Entonces nosotros entendemos que cuando tenemos determinación debemos de avanzar, caminar hacia adelante, no quedarnos estancados, porque es peligroso. Una persona con determinación es alguien que sabe que la vida continúa. Así haya pasado algo grave en su vida, una pérdida de un familiar, un ser querido haya tenido que irse de este mundo. Pero es importante entender que el que se fue, se fue. Eso va a llegarle a cada uno a su momento, a su tiempo. Pero todo eso, es cierto, afecta a las personas alrededor que son familia, o cuando hay amor entre ellos, amor familiar. Todo eso afecta al padre, al hijo, a la madre, aún a los amigos. Aún cuando un amigo parte, a uno le duele. O es motivo a veces para mucho como para quedarse estancado. Yo también quiero irme. No, no se trata de eso. Cada uno tiene su tiempo. Y nosotros debemos de entender que como personas que somos con determinación, debemos de avanzar, seguir adelante, seguir adelante. Cada vida tiene sus propias cosas y cada día que llega a nuestra vida viene con diferentes situaciones. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Quedarnos parados o seguir avanzando? Seguir avanzando, seguir avanzando. Yo quiero aprovechar y ver algunos ejemplos en la palabra de Dios acerca de personas con determinación en su vida. Yo le dije a usted que buscara el capítulo 8 de Lucas, pero le voy a cambiar el versículo para comenzar el capítulo. En el mismo libro de Lucas, en el capítulo 19, capítulo 19 de Lucas. Vamos a aprender de algunas personas con determinación en su vida, para que nosotros, que aún si no somos gente de determinación, aprendamos de ellos. Amén. Porque nosotros aprendemos de la palabra de Dios. Nosotros somos edificados por la palabra de Dios. Y en la palabra, en la Biblia, hay muchos hechos que son edificación para nosotros. Capítulo 19 del libro de Lucas. Si usted ya lo encontró, deme un fuerte amén. Gloria a Dios. Dice el verso 1, del 1 al 4 vamos a leer acerca de un hombre que usted ha escuchado la historia, ¿verdad? Pero vamos a ver y aprender de este hombre, que era un hombre, diga conmigo, con determinación en sus decisiones. Verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era de los recaudadores que era jefe, de los recaudadores de impuestos, y era rico. Sí, mire, era un jefe de los que cobraban los impuestos. Y también dice que era por eso, porque tenía un puesto alto en lo que él hacía, era rico. Tenía mucho dinero. Tenía muchos dólares. Diga, como yo. Aleluya. Hay que confesarlo, hermano. Dice el verso 3. Trataba de ver quién era Jesús. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Y lo segundo era, ya que él era de pequeña estatura. Dios mío. Cuando veo los chapincitos tal vez me acuerdo de Zaqueo. Y así como los chapines, ¿verdad? Sí, así como los chapines. Chiquitos, pero
ricos en dólares. Gloria a Dios. Por dos cosas, este hombre hizo una locura. Y no le importó. No le importó. Y la Biblia dice que Zaqueo hizo una locura que tal vez a nadie se le pudo ocurrir en ese momento. Porque era tan grande el deseo de este hombre de ver a Jesús. ¿Quién era Jesús? El que iba a pasar por esas calles. ¿Quién era? Y él quería saberlo. Y fíjese que aunque él era jefe de los recaudadores de impuestos, no le importó. Y aunque él tuviera mucho dinero, tampoco le importó. Ese hombre era un hombre de determinación. Lo que él quería hacer, lo hizo, sin importar las críticas, sin importar la burla, sin importar que lo vieran los de su nivel, porque usted sabe que alguien que está en un nivel alto, tal vez se avergüenza de que lo vean con los que valen menos. Entonces hay muchos que no tienen esa decisión o sienten vergüenza de que los vean con gente que no vale. Porque la sociedad, eso es lo que hace. La sociedad lo que hace es que sabe quiénes son los que no valen. Y dividen la sociedad en niveles. En inglés, alguien que me diga cómo le dicen a los de la alta clase. Los de la high class. Pero también existen los de media clase. Y también existen los que no valen para la sociedad. Pero usted sabe que para Dios, hermano, no hay distinción de persona. Dios no es como el hombre, que el hombre le pone nivel a la sociedad. Que si entre más tienes, vete a vivir a Bellevue. O vete a vivir ahí cerca donde vive aquel hombre llamado Bill Gates. Vive ahí por una ciudad que se llama Medina. Ahí cerca de Bellevue. O vete a vivir, si estuviera en California, vete a vivir a Beverly Hills. Ahí es donde, así es como se conoce la sociedad. ¿Quién vive en Beverly Hills? ¿Quién vive en Bellevue? O ahí por donde vive Bill Gates. Así es el hombre, pero para Dios no. Y este hombre, hermano, siendo un hombre de la alta sociedad y siendo jefe de los que recaudaban los impuestos en aquel tiempo, dice la palabra de Dios en el verso, ya leímos el verso 3, donde dice que trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Imagínese, hermano, alguien que va caminando y hay una gran multitud y va alguien en medio y alguien fuera quiere verlo. ¿Cómo puede verlo? Y lo que hizo Zaqueo, dice el verso 4, y corriendo delante, dice, se subió a un sicómoro. Ese hombre estaba loco. Su determinación le llevó a actuar de una manera loca. Dice que corrió, hermano. ¿Cómo le hizo para esquivar a tanta multitud y correr y subirse antes que pasara el Señor? Porque él quería conocerlo. Él quería verlo, saber quién era. Dice, corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar, dice, por ahí. Y ese hombre, hermano mío, logró lo que quiso. Logró lo que quiso porque era un hombre, diga conmigo, una persona con determinación. No le importó su nivel social, no le importó siendo jefe de muchos. Eso le llevó a actuar como un loco. Y hacer lo que muchos no hicieron. O lo que muchos no harían hoy. He visto cuando, hermano, viene alguien a este estado, porque como me toca manejar por las carreteras, y cuando viene una persona, vamos a hablar del presidente de esta nación. Dios mío, las calles aquí las cierran.
las calles aquí las cierran, nadie puede cruzar mientras pase el presidente con su caravana. Pero este hombre, como tanta gente que había, él tenía que hacer algo. Tenía que hacer algo. Y lo que se le ocurrió fue, y como era chaparrito, lo que se le ocurrió fue, me voy a subir a ese árbol. Así voy a ver cuando pase el Señor y voy a conocerlo. Versos 5 y 6 dice, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Mire, el Señor ya sabía la locura que había hecho este hombre. El Señor, sin que le dijeran, y en esa gran multitud donde él iba, en medio de esa gran multitud, dice que la Biblia que él ya sabía que había alguien que quería verlo. Y dice que le dice el Señor, Zaqueo, date prisa y desciende. O sea, bájate de ese árbol, ya te vi, ya sé que estás ahí. Ya sé que hiciste una locura porque quieres verme. Pero yo no te digo que solo te vas a quedar con verme, sino que voy a ir a tu casa. Lo que él hizo, hermano, provocó que el Señor fuera a visitarlo a su casa. La locura que hizo Zaqueo provocó que el Señor fuera a visitarlo a su casa. Y usted sabe, usted cree que no se la pasaron bien. Lo más seguro es que sí. Han de haber comido carnita asada o quién sabe, qué sé yo. No sé, pero han de haber comido rico porque ese hombre tenía dinero. Preparó algo bueno para el Señor. Pero la locura que él hizo fue bien intrépido en haber determinado que quería ver al Señor. Y ese era su anhelo y su deseo, ver al Señor. Yo no me imagino a aquel hombre querer ver a Jesús. Querer ver a Jesús, aquel que lo siguen las multitudes, aquel que cuando pasa por las calles hay multitudes que van tras él. Verso 6 dice, entonces él se apresuró a descender y le recibió. Diga conmigo, así como yo recibo al Señor con gozo. Diga conmigo, así como cuando yo vengo a la iglesia, con gozo. Con razón, hermano. ¿Sabe qué nos hace falta a nosotros? Anhelar y desear ver al Señor. Zaqueo dice que recibió al Señor con gozo, así como cuando venimos a la iglesia. Aleluya, somos los más alegres de toda la humanidad. Somos los más alegres de ese momento porque venimos a ver a Jesús, a alabar a nuestro Señor, a adorar a Jesús con todo nuestro gozo. Así como nosotros, gloria a Dios. Sí, así como nosotros. Zaqueo, mi amado hermano, a pesar de que era un hombre estimado, era un hombre de la alta sociedad, no le importó. Y su decisión, su determinación le llevó a provocar que el Señor viniera a su casa. ¿A cuánto no le gustaría que el Señor lo visitara en su casa? ¿A cuánto no le gustaría que el Señor viniera a su casa y comiera con usted? ¿A cuánto no le gustaría que el Señor dijera, ¿sabes qué? Apúrate, porque yo quiero ir a tu casa hoy. Oiga, el Señor le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende. O sea, el Señor le despertó también el deseo de ir a la casa de Zaqueo. Sí, le dice, apúrate, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy, dice, porque debo quedarme en tu casa. Imagínense Zaqueo cómo no se iba a apresurar. Me imagino yo que hasta un brinco dio, porque si se subía a un árbol era bueno para subirse a los árboles. Así como cuando nosotros éramos chiquitos y nos subíamos a los árboles y ay, nos caíamos, nos quebrábamos. Ay, Dios mío, yo me acuerdo de algunas cuando allá nos subíamos a cortar mangos, hermanos. Y este hombre dice que al escuchar que el Señor le dice, desciende y apúrate, porque yo debo. El Señor no le dijo, yo quiero. El Señor le dice, yo debo quedarme en tu casa. Oiga, hicieron fiesta porque el Señor le dice, debo quedarme, o sea, quedarse en su casa. ¿Por cuántos días, por cuánto tiempo? No sabemos, pero lo que sí se sabe es que Zaqueo le recibió, diga conmigo, con gozo.
Porque él estaba determinado que quería ver al Señor cuando pasara por ahí. Y aunque había tanta multitud alrededor del Señor o caminando alrededor de él, él a uno le puso los ojos. Y ese fue, diga conmigo, a mí. Diga conmigo, y ese fue a mí. Cuando el Señor nos puso los ojos, hermano. Sí, el domingo escuchábamos una predicación, ¿verdad? Aquí, que decía, Él me miró. Cuando el Señor mira a alguien, cuando el Señor pone los ojos en alguien, dígame usted, ¿quién los puede quitar? Zaqueo era una persona con determinación, que no le importó su nivel social para hacer una locura y llamar la atención del Señor. Quiero llevarle al libro de Hechos. Vamos a cambiar, le dije que iban a hacer algunos ejemplos para que aprendamos de ello nosotros. Capítulo 9 del libro de los Hechos. 9, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Saulo, dice, respirando. Saulo, mi hermano, es el apóstol Pablo. Antes se llamaba Saulo, pero después fue el apóstol Pablo. Respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, dice, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno que fuera cristiano, la Biblia dice del camino. Los del camino eran los que después les cambiaron el nombre a cristianos en el libro de Hechos capítulo 11, en donde por primera vez les llamaron cristianos. Pero antes eran los del camino. Dice, verso 2, que dice pertenecieran, para que si encontraba a alguno que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras, dice, viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor o alrededor de él una luz del cielo, y al caer, dice, a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuál es esa idea obstinada que tienes de seguirme? ¿Cuál es tu determinación en seguirme? ¿Qué quieres? ¿Por qué me persigue? ¿Usted cree que el Señor no sabía por qué? Pero él quería oírlo de Pablo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pero Pablo nos perseguía al Señor, ¿o sí? ¿Perseguía a Pablo al Señor? Los versículos anteriores dice que él perseguía a los cristianos, a los que predicaban a Jesús, a los que confesaban a Jesús, a los que hablaban de Jesús. No de la religión, no de los fariseos, no de los escribas ni de los saduceos, los cristianos. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y eso es lo impresionante, porque el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Porque Pablo, según seguía a los que creían en el Señor, a los que habían recibido a Cristo en su corazón, habían abierto la puerta de su corazón para confesarle y proclamarle. Saulo pensaba que a ellos perseguía, pero el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Usted sabe, hermano, el cristiano que ha abierto su corazón y ha recibido a Cristo en su vida como Señor y Salvador, dice la Biblia que Cristo viene y mora en él. Entonces, si Pablo seguía a los cristianos, seguía a el Señor. Si él perseguía a los del camino, perseguía al Señor, porque el Señor iba en ellos. Así como, diga conmigo, en mí. Así como en mí, que el Señor va conmigo y en mí.
Le dije que de la palabra podemos aprender nosotros mucho. Que la palabra del Señor es hermosa. Los ejemplos que tenemos. Le dice el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo en el verso 5: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. La determinación de Pablo, de Saulo, entonces le llevó a tener un encuentro con Jesús. La determinación de Saulo, pensando que hacía lo bueno delante de los ojos de Dios, le llevó a tener, diga conmigo, un encuentro con Jesús. Porque era su determinación. A quien él servía, hermano, esa era su trabajo: perseguir, detener a aquellos que predicaban a Jesús, aquellos que predicaban otra cosa fuera, que no fuera algo que no fuera de la misma religión que en aquel tiempo se hablaba, porque Jesús hablaba algo nuevo. Y toda persona que entonces se hizo seguidor del Señor hablaba de algo nuevo. Y a Saulo, pensando que hacía lo bueno, le llevó a tener un encuentro. Por su determinación de: yo debo de perseguir a estos que confiesan y que predican a este Jesús, a otro rey, estos que predican a Cristo con una enseñanza nueva, yo los voy a perseguir. Y esa era su trabajo, esa era su determinación: exterminarlos, encarcelarlos, castigarlos, qué sé yo, y hasta matarlos, porque ese era el trabajo de él. Pero eso a él le llevó a tener un encuentro con Jesús. Eso me recuerda, mi hermano, como cuando el Señor, voy a ponerme yo, me alcanzó a mí. Cuando el Señor lo alcanzó a usted, como dijo alguien por ahí, el burro por delante. Cuando el Señor llegó a nuestra vida, ¿qué pensábamos nosotros? ¿Qué pensábamos nosotros que hacíamos que agradaba a Dios? ¿Qué pensábamos nosotros entonces cuando vivíamos encerrados en nuestro entendimiento? A ver si los hermanos me traen un poco de agua, por favor. Gloria a Jesús. Eso es lo que uno piensa: yo estoy bien, yo no necesito a Dios, yo no necesito buscar, yo no necesito ir a congregarme, no necesito ir a levantando la cosecha, yo estoy bien, yo no necesito, yo no peco, yo no hago lo malo, yo no robo, yo no mato. Óigame, pero esa es la peor equivocación que uno puede tener. Decir que yo estoy bien y que no hago lo malo delante de Dios, eso es lo peor que uno puede pensar. Eso es lo peor. Gracias. Eso es lo peor que uno puede pensar. Y sabe que el apóstol Pablo, gloria a Dios, pensaba que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Él pensaba que hacía lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero eso le llevó a él y provocó tener un encuentro con Jesús. Lo que ha pasado con muchos de nosotros, pensando que estamos bien en lo que hacemos, tenemos una religión, vamos a la iglesia cada domingo, si es posible una vez al mes, y pensamos que estamos bien delante de Dios y que agradamos a Dios con lo que hacemos. Pero Dios le apareció. El Señor Jesús le apareció y le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Cuál es ese propósito tuyo de perseguirme? El Señor ya sabía. Solo que Pablo necesitaba entender a quién iba persiguiendo. Por eso el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Pablo no sabía que perseguía al Señor. Él pensaba que perseguía a hombres, pero no sabía que eran hombres que llevaban a Jesús dentro de ellos. Entonces el Señor le aclara: ¿sabes a quién persigues? Es a mí. Si persigues a los que me han recibido en su corazón, me persigues a mí. Por eso le dice: ¿por qué me persigues? Y luego él le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí, hermano,
fue el fin para Pablo. Y fue el fin para Saulo y fue el comienzo para Pablo. Fue el comienzo, el fin de un hombre que tenía una determinación por lo que él hacía, pero fue el inicio de otro hombre, el cual su destinación o su determinación era ya hacer algo diferente, ya no lo que él pensaba que agradaba a Dios. Entonces dice la palabra que el apóstol Pablo se convirtió en el perito arquitecto de la iglesia. Porque el Señor lo levantó a tal grado, aquel que no caminó con el Señor, aquel que no comió con el Señor, como lo hicieron los demás apóstoles. Él, dice la palabra, y tenemos en la Biblia que es el que escribió más cartas a la iglesia. Fue el que predicó el evangelio a los gentiles. Fue el que Dios tenía destinado para predicar el evangelio no a los judíos, sino a los gentiles. Y bendito sea el Señor, amén, que nos ha elegido a nosotros para predicar el evangelio, y gloria a Dios. Por eso que los sábados tenemos lleno aquí de gente que viene a predicar el evangelio. Aleluya por aquellos que lo hacen. Gloria a Dios por aquellos que lo hacen, porque no piense que Dios nos salió al encuentro para que seamos gente de banca. Dios nos salió al encuentro, hermano. Jesús nos salió al encuentro para que seamos útiles en sus manos. Y ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos útiles en sus manos. Bendito sea el Señor. Entonces diga conmigo, cuando yo pensaba que hacía lo bueno delante de Dios, me apareció el Señor. Y ahora ya no es el mismo, ahora soy otro. Ahora ya no puedo yo hacer lo que hacía antes, ya no puedo gozarme en los placeres que hacía yo antes. Ahora mi mayor gozo es el Señor. Diga conmigo, el mayor gozo en mi vida es el Señor. Pero dígalo con fuerza y con ganas, como que en verdad quiere que Dios lo oiga. Bendito sea el Señor y alabamos su nombre. Vamos a pasar a otro ejemplo. ¿Qué le parece? Es tan bueno, ¿verdad? Es tan bueno, se goza. Gloria a Jesús. Vamos a ver, ahora sí, vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 43. Ahora vamos con las mujeres. Sí, hoy comenzamos al revés. Siempre uno dice, a ver, la mujer, las damas primero, las mujeres primero. Pero hoy vamos a cerrar aquí con las mujeres. 2 ejemplos de hombres y 2 ejemplos de varones, para que no haya ahí pelea, ¿verdad? Sí, para que vean que aquí amamos también a las mujeres. Sí, y de las mujeres de la Biblia podemos aprender también. De las mujeres de la Biblia, las mujeres pueden aprender también. Verso 8, capítulo 43 dice: y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años, tal vez los jóvenes pensarán, no saben qué es eso, ¿verdad? Pero los adultos ya saben. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años, imagínense hermanos, 12 años. 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía, dice, ser curada por nadie. El problema de muchos cristianos, hermano mío, muchas personas que hoy día tienen al poderoso de parte suya, no les importa pagar miles y miles y miles de dólares cuando hay alguien, hermanos, que no cobra por sanar. Cuando hay alguien que no cobra, hermano, por sanarle la enfermedad. Cuando hay alguien que no cobra, simplemente lo que quiere es un arrepentimiento y él hace la obra en la vida. Aquella mujer, hermano, se había quedado ya pobre porque había gastado todo lo que tenía. Todos sus recursos se le habían acabado. La palabra dice que había gastado todo y nadie había podido ayudarle, porque quien tiene la última palabra es Dios. Es bueno que usted vaya a los médicos a hacer un chequeo de vez en cuando para que eso sirva y darle la gloria a Dios cuando Dios haga el milagro.
¿Ayudan los médicos? Ayudan. No digo que no le estoy prohibiendo a nadie diciéndole que es malo. No, es bueno también. Es bueno tener ahí sus revisiones de vez en cuando, ¿sí? Porque ellos tienen también alivio, remedios para el cuerpo, pero no remedios para el alma ni el espíritu. Y muchas enfermedades son espirituales. Muchas enfermedades son del alma y ahí no pueden llegar los médicos. Tampoco puede llegar ahí los psicólogos o los psicólogos, como le llaman. Tampoco llegan ahí. Pero ahí llega el Señor. El Señor es especial y el Espíritu de Dios dice, penetra. Él es el que convence, le dice, tu enfermedad no es física, tu enfermedad es espiritual. Tu enfermedad es en el alma. Y Él lo que quiere es sanarla. Y esta mujer tenía una enfermedad física que había gastado todo. Pero como entonces no había muchos médicos buenos como los que hay hoy, ¿verdad? Hoy tenemos buenos médicos, ¿sí? Buenos médicos. Tal vez entonces hubiera sanado a la señora, pero no tuviéramos ese ejemplo de que ella encontró su alivio en Jesús. En Jesús. Dice el verso 24. Se acercó, dice, por detrás y tocó, dice, el borde de su manto y al instante cesó su flujo de sangre. Al igual que Zaqueo, al igual que Zaqueo, dice que esta mujer, al saber que Jesús iba pasando también por la calle, lleno de multitudes, esta mujer tomó la decisión de acercarse al Señor. Ella ya no era como Zaqueo, que quería ver al Señor de lejos. Ella quería ir más allá. Por eso que hay muchas mujeres que son, vamos a decirlo así, bien intrépidas, más sencillas, más sensibles para buscar a Dios. Hay mujeres que son más atrevidas que los varones. Y esta mujer fue más atrevida que Zaqueo. Zaqueo se subió a un árbol sin importarle si se podía caer y se mataba. Pero él se subió. Pero esta mujer dijo, yo voy a ir, porque la desesperación de aquella mujer, la necesidad de aquella mujer que tal vez ya no tenía dónde vivir porque se había quedado sin nada, había perdido todo, había gastado todo ya en buscar el alivio para su enfermedad. Dice la palabra, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto y al instante, diga conmigo, al instante cesó el flujo de sangre. Eso era lo que necesitaba. Eso es lo que muchos de nosotros hemos necesitado. Eso es lo que muchos de nosotros hemos experimentado. En un instante se acabó la enfermedad. En un instante se acabó, hermano, el pecado. Se cortó el pecado. En un instante fuimos cambiados y transformados, porque Dios lo puede hacer. Yo creo y entiendo de que hay un proceso para muchos, pero ¿sabe por qué? Porque no han sido, diga conmigo, personas con determinación. Porque piensan que están bien, piensan que no hacen daño a nadie, piensan que Dios se agrada de su vida. Pero cuando uno, hermano, con desesperación, a Dios le gusta que uno llegue a la desesperación. A Dios le gusta que uno como ser humano llegue hasta un punto donde ya no se puede. Hasta ahí llegué. Topé a la pared como la que quieren construir aquí en México y Estados Unidos. Y ya no puedo pasar de ahí. Hasta ahí se acabó mi esperanza. Ya no puedo cruzar a Estados Unidos, dirán muchos que vienen para acá. Si es que logran hacerlo. Pero cuando, hermano, al hombre se le acaba el camino, cuando al hombre se le acaban los recursos, cuando a la mujer se le acaban los recursos y ya no puede más con ese marido que tiene, dirá alguien.
decide agarrar otro. No, no se crean. Cuando alguien siente que se le acabó el mundo o que el mundo está sobre ella, ahí es cuando dice, este es el momento que yo estaba esperando. En mi vida había una desesperación cuando se estaban incrementando los problemas en mi casa con mi esposa y mis hijos. ¿Sabe? Porque yo pensaba que estaba bien, yo creía que andaba bien delante de Dios, confesando mi religión, lo que yo creía, lo que me habían enseñado, mas no sabía que eso Dios lo estaba utilizando para llegar el momento en el cual Él iba a manifestarse. Que iba a tener ese encuentro maravilloso con el Cristo de la gloria, que cambia y transforma los corazones delante de la presencia del Señor. Cuando creemos que estamos bien y Dios dice, no está bien lo que haces, no está bien cómo caminas, no está bien cómo te congregas, no está bien cómo vienes a la iglesia. Yo quiero ver más. Yo quiero ver más, dice Dios. Y Dios miraba en esta mujer, hermanos. Dios mira la determinación, que esta quiere ir más allá, esta quiere tocarle, esta quiere llegar y tocar al Señor. Y dice la palabra que al instante fue sana. Y luego el Señor dice, en el verso 45, dice, y Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban, Maestro, las multitudes te apretan y te oprimen. ¿Se da cuenta, hermanos, que de igual como cuando Zaqueo había multitudes alrededor del Señor, y esta mujer no le importó, y su determinación fue llegar hasta tocar, no ni siquiera al Señor, sino al menos el manto del Señor? Y al instante dice la palabra que dice el Señor, alguien me tocó, porque me di cuenta que de mí había salido poder. Si usted siente que viene a la iglesia y sigue siendo igual, es porque todavía no ha provocado que el poder de Dios venga y le cambie, le transforme. Si lleva años congregándose y no siente nada, hermano, es porque no ha provocado que salga poder del Señor para cambiar y transformar su vida. Si sigue siendo el mismo una y otra vez, año tras año, si la palabra no hace nada, es porque no ha provocado que salga poder del Señor para cambiar y transformar su vida. Y es lo que Dios quiere, lo que Dios está esperando. Por eso aquella mujer dice el Señor en el verso 46, alguien me tocó, pero los discípulos del Señor, si todos te tocan, todos te apretan. Pero sabe, al Señor no le importa que todos quieran estar, porque Él conoce el corazón, Él conoce la condición, Él conoce la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Y aquella mujer por 12 años había acarreado con una enfermedad. Hermano, no cree usted, si hermano, hoy día las hermanas una semana que duren, Dios mío, ¿qué fue de aquella mujer que por 12 años tuvo ese gran desorden en su vida? Y para ella yo me imagino que fue fastidioso. No simplemente buscar el alivio en médicos, en doctores, porque tal vez fue vergonzoso también tener que haber pasado por todo ello, buscando el alivio para un desorden en su vida, en su cuerpo. Pero porque no había llegado todavía el momento. Esa mujer, yo creo que le dio gloria a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, porque no necesitó pagar al Señor para que le sanaran de su enfermedad. El verso 45 terminamos leyendo. ¿Quién es el que me ha tocado? El Señor dice. ¿Usted cree que el Señor no sabía? Claro que así como vio a Zaqueo subido en el árbol, así también Él sabía quién lo había tocado. Y dice, mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban, Maestro, las multitudes te apretan y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me tocó.
Es que no se trata nada más de venir a la iglesia y ya fui, ya salí del compromiso, me voy. Luego ya fui a la iglesia, salgo del compromiso, me voy. No se trata de solo eso, sino de venir y tocar el manto del Señor. Diga conmigo, tocar el manto del Señor, para que de Él salga poder y yo pueda ser cambiado y transformado. Para que el refrigerio llegue a mi vida y yo pueda ser otra nueva criatura. Eso es lo que Dios anhela, eso es lo que el Señor anhela. Y Él dice, sentí que de mí salió poder. Sentí porque alguien me ha tocado, dice, y de mí salió poder. Me di cuenta que alguien me tocó, diga conmigo, con fe. Alguien con determinación me ha tocado. Alguien que sabía que yo tengo el alivio para él. Y aquella mujer, hermano, usted cree tanto tiempo con eso, usted cree que esa mujer no estaba débil y tener que meterse entre tanta gente para poder llegar hasta donde estaba el maestro, el Señor, y tocar su manto para que pudiera ser sana. Pero Jesús, le dice, me di cuenta que de mí salió poder. Al ver la mujer, verso 47, que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando. Se acercó temblando. Oiga, ella pensó que el Señor la iba a reprender. Ella pensó que el Señor, hermano mío, se iba a molestar porque la había tocado. Si no se molestó cuando la tocaban multitudes, ¿usted cree que se iba a molestar porque le tocara a una mujer con una necesidad? No. Dice, al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando. Diga conmigo, temblando. Con temor. Así como cuando nosotros venimos y nos acercamos a Dios. Con temor. Padre, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Vengo con el corazón en la mano para alabar y adorar tu santo y bendito nombre. Ella se acercó con temor y reverencia delante del Señor, temblando y cayendo delante, dice, delante de, y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Al instante esa mujer comenzó a testificar de lo que el Señor había hecho. Primero dice que testificaba de lo que había tenido y al instante también testificó de lo que había recibido. Entonces sabe, hermano mío, si no nos acercamos al Señor con reverencia, si no nos acercamos al Señor con temor, pensando que estoy bien y que no necesito hacerlo, estamos equivocados. Y esta mujer tocó al Señor con fe. El Señor, el verso 48 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Porque veniste a mí con determinación, a pesar de que había multitudes alrededor, a nadie el Señor le había puesto interés, pero la Biblia dice que Él sí le puso interés a aquella mujer que le tocó. Aquella que no nada más quería ser del montón, aquella que no quería nada más ser del bulto, como decimos allá en El Salvador. Aquella que quería más. Aquella que quería ir más allá, aquella que iba a provocar, que quería provocar el poder de Dios para que en ella hubiera un cambio. Para que en ella hubiera una transformación. Bendito sea el Señor. Y aquella mujer recibió lo que había anhelado. Porque lo que había ella vivido en su vida, hermanos, le llevó a un momento en donde ya no se le cerraron las puertas. Pero más había un momento cuando Jesús iba a pasar por esas calles. Y la determinación
de esta persona le llevó a ir más allá, a provocar que salga poder del Señor para cambiar y transformar su vida. Vaya conmigo al libro de Lucas también, capítulo 7. Bendito sea el Señor. Le alabamos y le bendecimos. Lucas capítulo 7, verso 36. Con este terminamos. Le dije que iba a ser rápido. Lucas capítulo 7, verso 36 al 39. Dice el verso 36. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando él en casa del fariseo, se sentó a la mesa, y aquí había en la ciudad una mujer. Mire, una mujer. Las mujeres deben de aprender de las mujeres de la Biblia. Las mujeres de hoy día, las mujeres cristianas deben de aprender de las mujeres de la Biblia. Ellas han sido atrevidas. Ellas han sido, hermanos, personas con determinación. Dice 36. Dice, había uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando él en casa del fariseo se sentó a la mesa. El verso 37, y aquí había en la ciudad una mujer. Yo creo que había muchas mujeres, no solo una, ¿verdad? Yo creo que en la ciudad había muchas mujeres, no solo una. Dice, había una mujer, pero esta mujer era una mujer especial. Había una mujer que era pecadora. Aleluya. Gloria a Dios. O sea que todas las demás no eran. O sea, solo una era pecadora en aquella ciudad y las demás no. Que era, dice la palabra, pecadora. Y cuando se enteró, aquí está lo interesante, mire. Cuando se enteró, dice la palabra, de que Jesús estaba sentado en la casa, en la mesa, perdón, no en la casa, en la mesa, en casa del fariseo. Dice la palabra que ella se enteró que Jesús estaba sentado en la mesa en casa del fariseo. Dice, trajo un frasco de alabastro con perfume. Hermano, eran de los perfumes más buenos. Como hoy día, yo no sé ni cuáles son los perfumes más buenos porque no me gusta usarlos. Las mujeres que saben más de eso, ellas saben cuál es un perfume caro. ¿Habrá un perfume que cueste $100? ¿Habrá un perfume que cueste $200? Bendito sea el Señor. ¿Y qué es lo que hacen? Hasta 400, dice alguien por ahí. Esta mujer sabía de los perfumes buenos, porque lo que ella hacía, hermano, tenía que usar de lo bueno. Ella sabía, ¿verdad? Y fíjese qué interesante. La Biblia dice que era una mujer pecadora en la ciudad y que era la única. Sí, no me creas, no me estoy bromeando. La Biblia no más hace mención de una, pero sin duda alguna habían más mujeres y habían hombres también. Dice que trajo un frasco de alabastro. Dice, trajo un frasco de alabastro con perfume cuando se enteró que Jesús estaba en casa del fariseo. Esta mujer era una mujer también, diga conmigo, con determinación. Y yo pienso y creo que al igual que aquella mujer que por 12 años estuvo enferma y que ya no aguantaba más con su vida, yo creo que esta mujer llegó a tal punto que ya no aguantaba con su vida, porque era una mujer con fama. Era una mujer que muchos la conocían.
No estoy ofendiendo a nadie, ¿ok? Nadie se siente ofendido. Simplemente estoy trayéndolo para que lo veamos. Era una mujer que había creado mala fama. Fama por lo que hacía. Y yo creo que al igual que aquella mujer con aquella enfermedad, ella ya no aguantaba con su vida. Yo creo que no aguantaba. Y sabe, eso le llevó a ella a actuar con determinación. Porque lo que en su vida estaba a punto de experimentar iba a cambiar y transformar su vida para siempre. Fíjese que en el ministerio del Señor se conoce que había muchas mujeres que le servían en el ministerio. Dice la palabra que muchas mujeres le servían al Señor en su ministerio, en el tiempo que Él estuvo de mí. A tal grado que cuando el Señor muere, ¿sí? Y cuando Él resucita, las mujeres son las primeras que van a ver al Señor, porque quieren ir a ungirlo en donde lo pusieron, después que Él muere. Pero dice la Biblia que eran mujeres las que fueron primero a buscar al Señor. Por eso es porque el ministerio del Señor se movían muchas mujeres que le ayudaban al Señor, con los hombres necios tal vez. Y dice que esta mujer, estamos leyendo el verso 37, ya pasó, 38, y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando. Escuche bien. Aquella mujer vino temblando al Señor al ver sido descubierta que ella había sido quien tocó al Señor o el manto del Señor. Y esta mujer lo primero que hace es viene llorando delante de él. Comenzó a regar sus pies con lágrimas, o sea, pero traía un perfume. Pero dice que lo primero que puso en los pies del Señor fue lágrimas. Con lágrimas, y lo secaba con sus cabellos de su cabeza. Yo creo que era una mujer que tenía pelo grande, ¿verdad? Como las de hoy día, que se dejan crecer el pelo así, grandote. Cuesta muchas veces hoy distinguir por si alguien va con un pantalón y con el pelo corto, a veces uno piensa que es hombre. Y hoy no. Hoy día cuesta a veces distinguir. Si usted no lo ve por enfrente, ¿sí? Y le escucha hablar, uno se confunde. Y puede llamarle hombre a una mujer, pero ya no tienen cabello largo. Dice, secaba sus pies con los cabellos de su cabeza. Y no solo que secaba y no solo regaba sus pies con lágrimas y con su... ¿Usted cree que con el pelo uno puede secar algo? ¿Verdad que no? No es como un trapo que usted agarra y seca. Si cae agua usted lo seca. Pero con el cabello, ¿cómo lo puede secar? Y dice la palabra que esta mujer, dice, no solo derramaba lágrimas llorando delante del Señor en sus pies, sino que también dice la Biblia que besaba sus pies y los ungía. Ahí es cuando empieza a derramar el perfume. Y los ungía con el perfume que traía. Pero al ver esto, el fariseo, es que fíjese que viene la crítica. Al ver esto, el fariseo, dice la Biblia, pero al ver esto, el fariseo que le había invitado a su casa, dijo para sí, o sea, lo pensó, ¿sí? Como muchos de nosotros pensamos a veces. Si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una, también él lo dice, pecadora. Pues el fariseo la conocía, ¿verdad? Parece que sí la conocía. Porque aquella mujer fácilmente entró a la casa del fariseo. Fácilmente entró a la casa del fariseo. La Biblia dice que ella no tuvo que batallar como los otros. Pero ella, al darse cuenta que Jesús iba a estar en tal lugar, ella vino. Y no solo vino con manos vacías, sino trajo algo especial.
Primeramente, lo que trajo delante del Señor fue su corazón. Su corazón. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que hizo fue derramar lágrimas en los pies del Señor. Luego usa sus cabellos. Por algo Dios le dio a las mujeres el cabello, ¿verdad? Luego usa sus cabellos. Y luego entra la parte en donde ella besa los pies del Señor. En donde ella se acerca al Señor con reverencia. En donde ella se acerca al Señor con un corazón contrito y humillado delante del Señor. Besa sus pies. Derrama el perfume que sin duda alguna le había costado mucho dinero también. Pero no le importó porque era para los pies del Señor. Eran para los pies de Jesús. Pero al ver esto, dice la Biblia, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera su profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando. Aquella mujer, al igual que los otros ejemplos que hemos visto, al igual que aquella mujer con 12 años de enfermedad, al igual que Zaqueo, que era un hombre que no le importó que lo vieran los de su clase, a pesar de que Pablo pensaba que hacía lo correcto delante de Dios, al igual esta mujer vino al Señor con su corazón, con humildad, con un corazón dispuesto, contrito y humillado delante del Señor, porque al igual que la mujer de 12 años ya estaba cansada de vivir su vida como la vivía, porque ya su fama, oiga, imagínese aquella mujer caminando por las calles. Ahí viene fulana de tal, ahí viene fulana de tal, ahí va pasando fulano de tal, ahí viene fulano de tal, para también a los hombres darles. ¿Usted cree que no se cansó de eso esta mujer? Con seguridad que sí. Y ella llegó el momento cuando aprovechó la oportunidad. Diga conmigo: aprovechar la oportunidad. Aprovechó la oportunidad que iba a cambiar su vida. Iba a comenzar una vida nueva al tener ese encuentro maravilloso con Jesús. Al tener ese encuentro maravilloso con Jesús, iba a ser alguien, hermanos, que decidió dejar su pasado atrás y comenzar una nueva vida. Ella sabía que vivía mal delante de Dios y eso le llevó a cansarse de lo que ella hacía. No me pregunte qué. En la Biblia puede encontrar. Ella se cansó, hermanos, de pensar que hacía lo bueno delante de Dios. Ella llegó a un momento en donde ya lo que ella hacía ya no le encontraba gozo y placer. Tanto como muchos de nosotros. Llegamos a un punto en donde ya no le encontramos placer a la vida. Porque eso es lo que hacemos. Buscamos en el mundo, buscamos cómo llenar y saciar esa necesidad, es eso que hay dentro de nosotros, que solamente un encuentro con Jesús lo puede llenar. Solamente Dios lo puede llenar. Y esta mujer ya estaba cansada y decidió ponerle un hasta aquí. Comenzar una nueva vida, dejar el pasado, ya no tener nada que ver, dejarlo, cortarlo y comenzar una nueva vida. Si una persona ya diferente. Yo puedo pensar que a esa mujer, después de que tuvo el encuentro con el Señor, posiblemente algunos dirían, ¿verdad? Ahí viene la fulana de tal otra vez. Pero aquella fulana de tal que caminaba, yo creo, hermanos, que en su corazón ya había habido una transformación. Ya había habido una transformación a tal grado que si seguimos leyendo la Biblia en esos versículos dice que el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. No hay cosa más maravillosa que Dios le perdone a uno los pecados. No hay cosa más maravillosa, hermano, el milagro de que Dios le perdone a uno los pecados.
lo que muchos hemos experimentado, lo que muchos hemos vivido, hermano, donde hemos tenido ese encuentro glorioso con Jesús, porque hemos sido personas con determinación equivocada. Y hay gente que es con determinación en lo bueno, y hay gente que es con determinación en lo correcto. Pero eso llamó la atención de Zaqueo. En Zaqueo, parte del Señor. Eso llamó la atención en Saulo, que pensaba que hacía lo bueno, y el Señor se le aparece. Aquella mujer pensaba que los doctores tenían la cura para su enfermedad. No fue así. Llegó el momento cuando ella recibió de parte del Señor lo que ella tanto necesitaba. Lo que muchos de nosotros hemos buscado en el mundo, el Señor lo tiene. Pero sabe que es importante que vengamos al Señor con un corazón sincero. Un corazón sincero, el cual el Señor, porque la Biblia dice que Dios conoce los deseos del corazón y Él concede los deseos del corazón. En mi vida llegó un momento donde había un deseo en mi corazón grande de ser otra persona, y eso fue lo que le agradó a Dios. Eso fue lo que Dios vio en mi corazón, un deseo. Por eso es que hoy le doy la gloria a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Y yo creo que muchos podemos darle la gloria a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. Aquí yo creo que hay mucha gente que le da la gloria a Dios por lo que ha hecho en su vida. Pero de igual manera hay gente que aún no siente que Dios haya hecho algo en su vida. Y es necesario, hermano mío, hermana, que vengamos al Señor con un corazón sincero. Que seamos nosotros con determinación. Hoy, este día de servicio, yo voy a llegar a la iglesia con mi corazón en la mano, para buscar tener un toque con el Señor, un toque con el Espíritu de Dios, para que yo pueda recibir algo y no salirme de este lugar igual como vine. Alabado sea el Señor, porque el Señor es especial para eso. Él es especial para cambiar y transformar. Él es especial. Seamos personas con determinación. Aunque a veces pensemos que estamos haciendo lo bueno, Dios nos va a salir al encuentro para corregirnos. Y si nuestra vida sabemos en nuestro corazón que está mal delante de Dios, hay que abrir el corazón y decirle: Señor, yo reconozco que no vivo bien delante de ti. Yo reconozco que necesito un cambio en mi vida. Necesito agradarte con mi vida, porque no quiero hacer lo que yo pienso que está bien. Así que yo le motivo, hermano mío, que abra su corazón. Yo le motivo que abra su corazón. Hermana mía, yo le motivo que abra su corazón. Si aquí hay alguien que no ha tenido un encuentro con Jesús, yo le motivo que abra su corazón. Puede cerrar sus ojos ahí donde está. No necesita ponerse de pie. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos ahí donde está. Preséntele su corazón al Señor. Un momento. Preséntele su corazón a Jesús. Presente su corazón al Señor. Aleluya. Oh Señor. Oh Señor. Tú nos ves. Tú nos ves, Señor. Aleluya. Presenta tu corazón al Señor. No tengas miedo, no tengas temor. Dios conoce y sabe quién aquí necesita un toque especial. El Señor sabe quién aquí necesita el poder de Dios
para provocar el cambio y la transformación. Cierra tus ojos delante de Él. Entrega tu corazón. Abre tu corazón a Él. No estás abriendo tu corazón al hombre, sino al Señor. Al Dios invisible. Al Dios que todo lo ve. Aquel que nos diseñó. Aquel que sabe cómo está nuestra vida. Oh, santo y maravilloso. Oh, santo y maravilloso eres tú, Señor. Oh, santo y maravilloso. Oh, aquí está mi corazón delante de ti, Señor. Presenta tu corazón al Señor y dile que quieres que te toque. Dile que quieres algo diferente en tu vida. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Dios lo sabe. Dios los conoce. Y si quieres ser como aquella mujer que temblando se acercó al Señor porque se sintió descubierta, pero la misericordia de Dios es tan grande que lo que hizo fue darle la sanidad y el milagro que buscaba. Si quieres ser como aquella mujer que su fama no era buena y no le importó acercarse al Señor, derramar sus lágrimas en sus pies, o usar sus cabellos, aquella mujer que no le importó gastar en lo mejor para ungir los pies del Señor. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? Oh, te adoramos, Jesús. Te adoramos, glorioso Jesús. Aquí está nuestro corazón. Un momento nada más. Un momento. Oh, necesitaron aquellas personas para recibir la transformación, para recibir de parte del Señor. Oh, y saciar su necesidad. Un momento. Oh, te adoramos, Señor. Aquí está nuestro corazón delante de tu presencia. Oh, Señor, tú los conoces a cada uno. Un encuentro, Señor, es lo que necesitamos delante. Oh, contigo, maravilloso Rey glorioso. Abre tu corazón. Cuando abres tu corazón, dice la palabra que Él entra. Él entra. Él entra y limpia. Él entra y acomoda lo que está desordenado. Cuando abrimos el corazón, Él entra y acomoda lo desordenado. Porque si no le dejamos entrar, ¿quién nos va a decir que estamos mal? Si no le dejamos entrar, ¿quién nos va a decir que no andamos bien delante de Él? Sino el Espíritu de Dios. Es el que convence el corazón del hombre, sino el Espíritu de Dios. Oh Señor, aquí estamos delante de ti. Hemos venido con nuestro corazón en la mano delante de tu presencia hoy. Hemos venido delante de tu presencia con el corazón en la mano, Señor. Buscando el refrigerio, buscando, Señor, la respuesta. Oh, aleluya. Grande eres tú. Grande eres tú, Señor, en misericordia.
es tu misericordia. Oh, te adoramos, glorioso. Digno, digno, digno de alabanza. Digno, Señor, de adoración. Oh, Señor, haz la operación en los corazones. Provoca el cambio en los corazones. Provoca el cambio, Señor, en los corazones, en las vidas, Señor. Oh, glorioso. Santo, santo. Santo, santo. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Señor, mira tu corazón. Señor, mira tu corazón. No pienses que Dios no ve tu corazón. Dios ve tu corazón. Dios ha visto tu corazón. Dios ha visto que hay necesidad en ti. Dios ha visto que hay algo que tú necesitas. Dios ha visto que estás llegando a los límites. Dios ha visto que ya quieres salir de esa situación, de ese problema, de la condición. Dios lo ha visto. Dios lo ha visto. Oh, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos la gloria y la honra. Te damos a ti, Señor, todas las gracias. Te doy gracias, Señor, por este pueblo, por esta congregación, por aquellos que nos estén viendo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya. Que tu Espíritu Santo, Señor, provoque los cambios en cada uno de ellos. Te adoramos y te damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aleluya. Oh, dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Aleluya. Dele gracias con sus labios. Abra su boca y dele gracias a Él. Dele gracias al Señor, porque lo que el Señor ha comenzado, Él lo terminará. Lo que el Señor ha comenzado, Él lo terminará. Eso téngalo por seguro. Bendito su nombre. Amén. Oh, gracias te damos, Señor, por este momento maravilloso. Por tu palabra, Señor. Gracias. En el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Oh, démosle un aplauso fuerte a Jesucristo. Démosle ese aplauso fuerte al Rey de Reyes. Aleluya. Aleluya. Seamos personas con determinaciones y eso provocará la atención de Dios a nuestra vida. Amén. Así que el Señor me lo lleve con bien y le invitamos, mi hermano, que se quede un rato más si quiere convivir con nosotros. Es temprano, amén. El día es largo, hoy se oscurece tarde. Puedes bendecir a su hermano, salúdelo, bendígalo. De esa manera, Señor, estamos despedidos. Aleluya. Dios bendiga a los que nos han visto también. Gloria a Dios. Aleluya.